Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a estas clases, a este curso de doctrina bíblica. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a tratar de un tema muy interesante que es el tema de la santificación. Recordemos que en la clase anterior nosotros hablamos sobre la salvación, vimos cuál era el concepto de salvación y qué significa ser salvos por la fe en Jesucristo. Dijimos que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús y somos salvados por su sacrificio en la cruz, Él nos da una nueva vida, nos da un nuevo nacimiento, que es a lo que nosotros le hemos llamado la regeneración, tener un nuevo nacimiento. Pero la pregunta que sigue es, ¿cómo puedo ahora vivir mi vida como una persona regenerada? ¿Cómo puedo vivir una vida de santidad? Eso es a lo que nosotros llamamos el proceso de santificación. Y vamos a hablar primero sobre el significado de santificación. Recordemos que la palabra en griego santo es la palabra agios, significa algo que está apartado, ¿sí? Algo que está consagrado. Y se refiere específicamente para esta forma de vida de estar apartados para Dios, consagrados para el servicio de Dios. Esto es un proceso que nosotros tenemos que ir viviendo en nuestra vida, de ir apartando nuestra vida solamente para Dios. Recordemos que Dios es el ejemplo máximo de santidad. La Biblia dice en Ezequiel 36:23, dice: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Dios es el ejemplo máximo de santidad. Y el proceso de cada cristiano es de irse apartando también a esa santidad, apartando para Dios, dejando este mundo de pecado y de maldad, apartado para Dios. Ahora, ¿cómo se da este proceso? ¿Cuáles son estos periodos de santificación? Hay tres etapas en el proceso de santificación de cada cristiano. La primera etapa es la que se llama la etapa inicial, se refiere también a una santidad posicional. Esto es lo que sucede cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando pasamos a ser cristianos, en ese momento Dios ya nos mira como santos. En ese momento pasamos a ser santos ante los ojos de Dios. Eso es contemporáneo con el momento de nuestra conversión. Es una santidad posicional. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Vemos en este caso que a la iglesia de Corinto Pablo ya la llamaba la iglesia santificada en Cristo Jesús, pero en este sentido una santidad posicional, porque Dios ya nos ve de esa manera. Recordemos que Jesús de alguna forma nos justifica, entonces Dios nos puede ver como santos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa ya es la etapa progresiva, que es contemporánea a toda la vida terrenal del creyente. ¿Sí? En 2 Corintios 7, en el versículo 1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo, el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es decir, aunque Dios ya nos mira a nosotros como santos, todavía no vivimos completamente como santos. Entonces este va a ser un proceso que va a durar toda nuestra vida terrenal. Dejar que Dios vaya completando en nosotros la obra de la santificación. ¿Somos santos? Sí, pero todavía estamos llamados a vivir como santos, y eso es un proceso que va a durar toda la vida, es un proceso gradual. También en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18 dice:
Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Poco a poco vamos siendo transformados a la imagen de Jesús, que es precisamente el modelo de santidad. Esa es la etapa progresiva. Y existe una tercera etapa, que es una etapa final, que es cuando nosotros se complete en nosotros la obra de la santificación, seremos completamente santos, pero esta etapa es solamente contemporánea con la venida de Cristo o luego de nuestra muerte y cuando pasemos a estar eternamente en la presencia de Dios. En 1 de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen aún más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. El deseo de Pablo es que cuando Jesús venga, ahí nuestra santidad sea intachable. O en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, nuestra santificación será perfecta y completa solamente cuando Jesús venga. O, como digo, después de que un cristiano muera y parta a la presencia de Jesús. Solo ahí será completa la obra de nuestra santificación, es decir, nadie en esta vida terrenal podría decir que ha completado ya su obra de santificación. Nadie. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir teniendo áreas de nuestra vida que poco a poco vamos a tener que cambiar. Bien, hasta aquí hemos visto estos periodos de la santificación, pero algo muy importante es: ¿y cuál es el método de la santificación? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a vivir cada día más como Jesús vivió? Para esto vamos a ver que en este proceso hay dos factores que actúan juntamente. En el proceso de la santificación, por un lado, el factor divino. Por un lado es Dios quien nos santifica. Por un lado es Dios quien actúa en nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos capacita a nosotros para poder vivir una vida que a Dios agrade. Eso lo dice la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Sí? Pablo aquí nos dice que es Dios mismo el que va a santificar y el que va a conservar todo nuestro cuerpo irreprochable para la venida de Cristo. También otro texto en 2 Tesalonicenses 2, el versículo 13 dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Es decir, vemos aquí también que es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros. Y Pablo también lo dice en Filipenses 1, en el versículo 6, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios es el que comenzó la obra en nosotros y Él es el que se encarga de perfeccionarla. Entonces, por un lado tenemos el lado divino actuando en nuestra santificación, pero no debemos descuidar el otro factor que actúa en nuestra santificación, que es el lado humano, nosotros mismos. El ser humano tiene que participar también activamente en este proceso de santificación. ¿Y cómo lo hace? El primer paso lógico es obviamente depositar su fe y su confianza en Jesús para tener el Espíritu de Dios para poder vivir una nueva vida. Y también por medio de la práctica diaria
de los hábitos espirituales, por medio de una decisión diaria de entregarse completamente a Jesús. Siempre, cada día vamos a tener que tomar una decisión de entregarnos a Jesús. Si bien es cierto, cuando depositamos nuestra fe salvadora en Jesús, ya somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Pero aún así, cada día todavía tenemos que decidir vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces cada día tenemos que decidir entregarnos a Dios, a estar en comunión con Él. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 1, versículos 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo nos exhorta a entregarnos a nuestros cuerpos en adoración a Dios. Este aspecto de entregarse completamente a buscar la voluntad de Dios es lo que conocemos también como buscar la llenura del Espíritu Santo, ir dejando que sea Dios quien gobierne todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en este proceso de santificación, el ser humano tiene que participar activamente, buscando estar en la presencia de Dios, buscando a Dios por medio de la oración, buscando a Dios por medio de su palabra, permaneciendo en Él. Jesús decía, si quieren dar los frutos que al Padre agrade, permanezcan en mí, porque apartados de mí no pueden hacer nada. El secreto de la santificación es permanecer junto a Jesús. Entonces hay dos factores que están actuando, el lado divino y el lado humano. Bien, esto quería compartir con ustedes en cuanto al tema de la santificación. Les doy las gracias por estar siguiendo estas lecciones. Recuerden que si quieren ver más videos sobre estos cursos de Biblia y más cosas interesantes, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Solo denle clic al botón suscribirse y recibirán más novedades. También pueden buscarme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página de Facebook como Cibersaulo, o en mi cuenta personal Hugo Efraín Vázquez Pascual. Y me gustaría seguir interactuando, que si tienen inquietudes, dudas, me puedan escribir en los comentarios. Si tienen sugerencias sobre nuevos temas de los que podemos seguir haciendo estos videos, espero recibir sus comentarios. Les agradezco por ver este video y que el Señor